Tengo la responsabilidad de aclarar que todas las personas mencionadas en este relato son víctimas y sobrevivientes de Sergio Andrade. Volviendo a mi historia, amiguita, era todo una locura, una gran locura y tortura. Pero ahora te lo cuento así porque yo pensaba en ese entonces que todo esto era normal. A veces me río sola porque me parece chistoso que no sabía que eso no era normal. Yo pensaba que sí, pero bueno, te sigo contando. Así como te digo que comíamos muy poco, en ocasiones directamente no comíamos durante días. Cada casa tenía una encargada y constantemente ellas, por órdenes de Sergio, nos cambiaban de lugar. Y Sergio a veces se iba de viaje con Gloria y otras muchachas. Muchas veces se olvidaba de que algunas nos quedábamos en otras casas. Y nos dejaba días sin comer hasta que ellos regresaran del viaje. Pero ahora que te lo cuento, no creo que él se haya olvidado. Más bien creo que lo hacía a propósito para maltratarnos. Pero cuando te digo que se olvidaba, significa eso. Que podíamos pasar días sin comer, haciendo ejercicios encerradas en alguna casa. Y ahora puedo decirte, amiguita, lo que significa morirse de hambre. Es horrible y no se lo deseo nunca a nadie. Eres capaz de comerte lo que sea y por más feo sabor que pueda tener, en esos momentos te resulta delicioso cualquier cosa que te den. Pero bueno, te sigo contando. Mientras duró la escuela, vi a algunas jovencitas nuevas entrar. Parecía un desfile de varias personas. La gran mayoría admiraba mucho a Gloria, pero no todas se quedaban. Sergio les hacía las audiciones. Luego las enamoraba, entre comillas, y la verdad es que no puedo asegurar que lo vi. Pero amiguita, estoy casi segura que la mayoría de estas nuevas muchachas tuvieron relaciones con Sergio. Pero si al señor no le gustaban, las mandaba de regreso a sus casas, poniendo alguna excusa de por medio. Ese era su juego favorito. Abusar de niñas y señoritas que soñaban con una carrera. Y ahí entendí que tonta fui. Pero ya no podía hacer nada. Sentía mucha pena por las nuevas niñas y muchachas. Pero ¿cómo ayudarlas si Sergio no nos dejaba conversar con ellas? Solo las mayores podían hablarles y contarles lo maravilloso y educado que era el maestro. Al día de hoy, después de años, tengo aún contacto con una de aquellas chicas que vi pasar en aquel entonces. Ella me buscó y fue muy grato saber que estaba bien y que pudo salvarse de ser parte de ese infierno. Aunque ella sí recuerda todo el proceso de manipulación que vivió al comienzo. Volviendo al relato. Durante las grabaciones de XP Tu Remix, solamente me dejaban salir de la casa
si Sergio lo ordenaba, y en muchas ocasiones tuve que acompañar a las muchachas a las sesiones de fotos de Gloria, también a las firmas de autógrafos y recitales. Y Sergio me puso como asistente junto con Mari en las sesiones de foto en su último calendario. Y Carla estaba encargada de la producción. Lo recuerdo porque la vi sufrir mucho trabajando sin parar, de acá para allá consiguiendo todo el material que se necesitaba para realizar el calendario. Me dolía verla tan desgastada. Mari y yo debíamos ayudar a Gloria con el vestuario y en todo lo que ella necesitara. No debíamos dejarla ni un minuto sola. No podíamos permitir, por órdenes de Sergio, que durante la sesión de fotos ningún hombre la viera desnuda. Solamente podíamos estar Mari, la fotógrafa, y yo cerca de Gloria. No te imaginas lo complicado que era todo eso, y el circo y maromas que tuvimos que hacer. Además, lo ridículas que nos veíamos, ya que Gloria saldría desnuda en el calendario donde mucha gente la vería como Dios la trajo al mundo. Pero nosotras teníamos que prohibir entrar a los asistentes de la fotógrafa porque eran hombres. Así que no los dejamos pasar y se quedaron esperando fuera de la sala. Sergio nos dijo claramente que teníamos prohibido decir que a él le molestaba que los hombres la vieran de esa manera. Así que la única excusa que Mari y yo teníamos por órdenes de él era culpar a Gloria, diciendo que a ella le molestaba e incomodaba que los hombres estuvieran allí y que no podía trabajar relajada. Y eso incomodó un poco al equipo de la fotógrafa, pues todo esto perjudicaba el trabajo que ellos tenían que realizar. No sabes lo mal que me sentía de tratar todo el tiempo con frialdad a estos señores y a la fotógrafa. Ni siquiera los conocía, y tener que enfrentarme constantemente con todos ellos era vergonzoso, pero tenía que seguir las órdenes de Sergio. Gabriela, que iba y venía trayendo cosas, había estacionado mal el auto y la fotógrafa, muy amable, se ofreció a moverlo para ayudarnos. Así que tomó las llaves del vehículo que estaban sobre la mesa, y si ella entraba al auto, el problema iba a ser para Gabriela, porque las personas de afuera no podían tocar nuestras cosas, no podíamos permitirlo. Y tampoco podían ayudarnos en nada de nuestras tareas, porque según Sergio nadie podía decidir por nosotras. Cualquier externo que quisiera ayudarnos estaba decidiendo por nosotras. Siempre Sergio decía que solo él tenía derecho a mandar en nuestras vidas. Pero bueno, recuerdo que mientras hacíamos las fotos, le mandaron de regalo a Gloria bandejas de comida, con frutas, masas dulces y algunas cosas saladas. Nunca olvido esa imagen por el hambre que tenía. Gloria llevaba 5 días sin comer por la sesión de fotos. Solo tomaba líquidos. Y Mari y yo no habíamos desayunado. Así que comenzamos a comer ya que íbamos a estar allí muchas horas más. Pero ahí hubo un problema, porque Gloria comenzó a atragantarse de comida, una vez más a tragar sin masticar. Pero ese no era el problema, más bien creí que era algo lógico comer así, pues ella llevaba días sin comer. Tal vez tenía hambre, pensé, pero no, era todo lo contrario. Pues Gloria me pidió que la acompañara al baño y mientras íbamos juntas al baño de la otra sala, Gloria se me adelantó corriendo y cerró con llave la puerta, dejándome afuera, cosa que ella tenía prohibido hacer. Pero ni modo que me pusiera a gritarle allí delante de todos los hombres que estaban cerca, y justo
esto eran los asistentes que no habíamos dejado pasar a la otra sala. No sabía qué hacer. Si Gloria vomitaba, el problema iba a ser para las dos. Cuando Gloria entraba al baño en las casas, ella tenía que hacer sus necesidades con la puerta abierta, pues este era uno de sus principales problemas con Sergio. Pero esta vez no estábamos en la casa, sino en la sesión de foto delante de muchas personas, y no supe qué hacer. Fui corriendo a preguntarle a Mari qué podía hacer. Ella siempre sabía solucionar las cosas, y me dijo que le golpeara la puerta y le dijera a Gloria que no le jalara la cadena del baño. Y eso hice, pero Gloria me decía que no me entendía, y yo le volví a repetir lo mismo, pero ella dijo que no me escuchaba bien y se hizo mensa. Antes de salir, tiró la cadena del baño para que yo no pudiera ver lo que había hecho. Era evidente que había vomitado, ya que fingió no escucharme y sí le jaló a la cadena. Al llegar a la casa estaba muy nerviosa. Ahora tenía un problema, y yo misma tenía que contarle a Sergio lo que había sucedido, pues si no, igual se iba a enterar. Y cuando le conté, me regañó. Se molestó mucho, pues Mari ya le había contado. Sin embargo, me dijo que hoy no recibiría castigo, porque otra de mis compañeras le contó lo que sucedió con la fotógrafa. Y Sergio me felicitó por ser mal educada con ella. Yo siento que Gaby le contó lo de la fotógrafa a Sergio para salvarme de los golpes ese día, ya que me devolvió el favor que le hice con la fotógrafa para que ella no tuviera problemas. Siento que lo hizo para cuidarme en ese mundo al revés. Y bueno, así era todo en esta casa. Mientras más grosera fueras con los demás, podías librarte de algunos problemas. Un día, Sergio me seleccionó para acompañarles a Acapulco, y fuimos con Gloria, Carla y Carola. No recuerdo el nombre del hotel, pero recuerdo que era muy lindo. Sergio decidió salir de paseo, pero solo eligió a Gloria y Carola, y Carla y yo debíamos quedarnos en el hotel. A pesar de que estábamos cansadas, Sergio no nos dejó ni siquiera entrar a la habitación. Nos dejó esperando en el lobby hasta que ellos volvieran de su paseo. Dijo que ahí debíamos quedarnos cerca de la puerta eligiendo a las niñas que pudieran llegar a gustarle, pidiéndoles sus datos para ser artistas. Qué ironía, ¿no? Atrapadas en este infierno y obligadas a reclutar. Sin embargo, a pesar de que lo intentamos, ni Carla ni yo logramos convencer a esas pocas chicas con las que hablamos. Yo creo que no teníamos todavía ese poder de convencimiento, tampoco estábamos presentables. Y cuando Sergio volvió al no tener buenos resultados, se enojó aún más con nosotras y nos mandó castigadas a Cuernavaca. Pero antes estuvimos 2 días más en Acapulco con ellos. Vi a Gloria cercana a Carola y comprendí que ese era su trabajo, el mismo trabajo que hizo conmigo al principio y que hacía con las recién llegadas, el típico lavado de cerebro. Me sentí triste al entenderlo. Nunca olvidaré este viaje, pues cuando creía que Sergio no podía sorprenderme más, lograba hacerlo. No nos castigó en el hotel para que nadie escuchara algo extraño, pero ese día nos eligió para tener relaciones, y cuando terminó, le gritó a K-19 que le pasara del frigobar una botella pequeña de Coca-Cola. Sergio me llevó al baño. Me dijo que me sentara en el inodoro y que abriera las piernas. Agitó la botella y luego introdujo el pico dentro de mí para hacerme un lavado vaginal con Coca-Cola, volcando todo el líquido dentro.
¿Qué te puedo decir, amiguita? Creo que está de más explicarte que me parecía espantoso todo esto. Realmente Sergio me sorprendía para mal, porque siempre lograba que todo fuera peor, pero la decisión la tomaba él. Nunca te preguntaba si estabas de acuerdo o no. Hacía lo que quería, y su excusa fue que había leído en un libro que la Coca-Cola mataba el esperma. Y yo tonta le creí. Le creía todo lo que él decía. Yo ya no podía pensar. Me sentía débil física y mentalmente. Dejé de ser dueña de mi cuerpo, de mis actos. Tenía miedo, mucho miedo. Así que después de esa extraña experiencia, Sergio, enojado, nos mandó a Carla y a mí a Cuernavaca, al estudio de grabación, la casa esquina enfrente de la Casa Rosa, la misma que antes te conté. Cuando llegamos estaban Marlene y Katia, que era la encargada de la casa en ese momento. A pesar de que las muchachas estaban ahí, nosotras no podíamos hablarles o contarles que estábamos castigadas. Simplemente debíamos llegar y seguir órdenes. Ellas tampoco hablaban con nosotras, pero se quedaron 2 días en la casa del estudio. Arriba de la casa había una habitación además del estudio, pero Sergio no autorizó que durmiéramos en las camas. Y así como te lo cuento, amiguita, aunque tuvieras camas vacías en la misma casa, si Sergio no lo autorizaba, tenías que dormir en el piso. Carla y yo dormíamos en la sala. Había un sillón y si no dormíamos ahí o en la alfombra. El castigo que Sergio puso era que Carla debía aprenderse a la perfección unas coreografías que yo debía marcarle. Ambas teníamos que bailar durante todo el día y todos los días que durara el castigo. El problema era el siguiente. Si Carla no se aprendía a la perfección las coreografías, el problema era para las dos. Y ambas íbamos a recibir latigazos. Así que ya te imaginarás la presión que teníamos. Las dos bailamos juntas sin parar, los mismos tiempos durante horas. Y solo podíamos detenernos si Sergio llamaba a la casa o mandaba que nos llamara a alguna de las muchachas para dar instrucciones y ordenar si podíamos comer o dormir o realizar otra tarea. Ese día Carla y yo nos quedamos bailando hasta la madrugada sin mucha comida ni agua. Estábamos sin energías y nos recostamos en la sala. Al amanecer del día siguiente, recuerdo que seguíamos dormidas por el cansancio que teníamos y sonó el teléfono. Era Sergio. Katia, al ser la encargada de la casa, contestó la llamada. Y supongo que Sergio le preguntó qué estábamos haciendo Carla y yo. Entonces Katia, que no sabía bien las instrucciones que estábamos siguiendo, le dijo la verdad. Y fue que estábamos acostadas. Por eso Sergio se enojó mucho con nosotros. Antes ya estaba enojado, así que se enojó mucho más. Y nos mandó a decir con Katia que aunque no nos haya puesto un horario, era evidente que si teníamos problemas, lo primero que teníamos que hacer era levantarnos bien temprano y cumplir el castigo, porque eran las 8 a.m. y debimos levantarnos desde las 7 y estar bailando. Pero como nosotras le estábamos demostrando con nuestra actitud que no queríamos arreglar rápido los problemas, que nos tomáramos el tiempo que quisiéramos, ya que nos quedaríamos allí por muchos más días, y que no les servía que solo bailáramos sin parar, pues debíamos hacer más cosas productivas para la casa, como pintar, limpiar la piscina, hacer el jardín, etc.
Después de esa llamada, Sergio les dio la orden a Katia y Marlene de que se fueran hacia Ixtapa para encontrarse con él. Pero bueno, así era siempre Sergio. Cuando no tenía motivos reales para enojarse, los buscaba o inventaba nuevos problemas. Una vez que Katy y Marlene se fueron, dejaron a Carla como la nueva encargada de la casa, el teléfono y las llaves. Y ambas debíamos seguir bailando las coreografías de día y trabajar en la casa de noche. Días después sonó el teléfono y le pidieron a Carla que fuera a la Casa Rosa a buscar a Sofía. Ninguna de nosotras podía salir sola. Siempre debíamos salir acompañadas. Pero como Carla era la encargada de la casa y recibía las órdenes, no me pareció un problema. Luego volvió muy triste con Sofía y me contó que se habían olvidado de ella en la Casa Rosa. La dejaron encerrada en una de las habitaciones sin comida en la oscuridad y durante varios días. Yo no podía creer esto. Solo tenía 5 añitos y me daba mucha tristeza. Todo esto era horrible. La situación era una pesadilla. Y yo creo que todo esto se juntó y fue la causa de lo que ocurriría después. 2 días después de que llegó Sofía, estábamos haciendo las odiadas coreografías. Cada vez la presión era peor. Me dolía ser tan exigente con Carla, pero no tenía opción porque los castigos eran demasiado dolorosos. La presión que sentíamos era muy fuerte. Al terminar, Carla se puso a limpiar la casa y yo me fui a hacer el jardín, hasta que escuché unos ruidos extraños desde el baño de un cuarto lateral que estaba pegado a la casa y daba al exterior. Cuando me acerqué, vi que Carla estaba arrodillada pegada al inodoro, vomitando unos líquidos de limpieza que estaban a su lado. No podía entender las imágenes. Le pregunté qué estaba sucediendo y ella me dijo que tal vez algo le había caído mal, pero las dos comimos lo mismo. Entonces, ¿por qué ella se sentía mal y yo no? Ahí fue cuando vi la tristeza de su mirada y pude comprender que mi compañera estaba en un momento de quiebre y decidió ya no seguir luchando. Intenté decirle que vomitara, así como Marlene me enseñó a vomitar a mí cuando estaba en las escaleras. Pero Carla estaba sumamente triste y decidí luego darle su espacio. Y si algún día escuchas esto, lamento profundamente no haber sabido qué hacer ni cómo reaccionar, y tampoco haberte atendido mejor. Perdón por no haberte dado un abrazo o llevarte a un hospital. Yo tampoco podía salir ni pensar. No merecías todo este sufrimiento y eras solo una jovencita, pero yo también lo era. De verdad lo lamento mucho. No merecíamos todo esto. Pero ahora me siento orgullosa de verte triunfar como la gran profesional y madre que eres. Volviendo al relato. Esa misma noche me fui a pintar la puerta del cuarto de servicio que estaba al costado de la entrada de la casa. Carla bajó con la llave en manos y me dijo que le habían hablado por teléfono y le habían pedido que buscara unos vestuarios de Gloria en la Casa Rosa. Y en ese momento no me pareció nada extraño, pues ya había salido unos días antes a recoger a Sofía. Así que yo me quedé pintando dentro de la casa. Carla me dijo, enseguida vuelvo, pero ya no regresó. Como yo dormía en la sala,
acomodé a Sofía para que durmiera en el sofá. Ya era muy tarde, pero ella no volvió. Me encontraba sola en la casa con la niña y quise ver la posibilidad de salir a la calle. Pero Carla se había llevado las llaves y yo me quedé encerrada en la casa. Entonces pensé que Sergio le había dado una nueva orden y que tal vez se habían olvidado de mí o de avisarme. Pero como ahí nadie te daba explicaciones, entonces solamente esperé a que alguien me viniera a avisar. Al día siguiente el teléfono sonaba. Yo no sabía si contestar o no, porque no tenía permiso para contestar. Pero estaba sola, así que contesté el teléfono y era Carla. Me dijo que ella estaba bien. Me preguntó si alguien más había llamado y le dije que no. Y me dijo que cualquier cosa les dijera que estaba en la casa de su abuelita. Sin darme más datos, colgó la llamada. Y yo no podía hacer nada más, porque no sabía los números de teléfono de Sergio. Y tampoco tenía permiso para hacer llamadas, ni sabía cómo marcar a cada ciudad. Así que me quedé en la casa terminando de pintar la puerta y atendiendo a Sofía. Como al mediodía volvió a sonar el teléfono y esta vez me daba miedo que fuera Sergio. Así que no contesté y el teléfono sonó más de una vez y no me quedó de otra que contestar. Y gracias a Dios no era Sergio, sino Gabriela. Ella me preguntó que por qué contestaba yo el teléfono si no tenía permiso. Y yo le respondí que Carla había salido a buscar unas cosas de Gloria. Y Gabriela me dijo sorprendida que ¿cuándo fue eso? Yo le respondí que anoche. Y ella dijo que eso no podía ser. Y yo le dije que pensé que ya sabían, pero resulta que no sabían nada. Así que vinieron de inmediato desde Ixtapa Mari, Katia y Gaby. Cuando llegaron, les dije que Carla se había ido a la casa de su abuelita y ellas conversaron para ir a buscarla. Sin embargo, yo no vi cuando se fueron, pues Gabriela directamente nos llevó a Sofía y a mí hacia Ixtapa, donde se encontraba Sergio con las demás muchachas. Supongo que él dio esa orden para que nadie más escapara. Cuando llegué a Ixtapa, Sergio se comportaba de manera extraña. Pero a eso se los contaré en el próximo episodio.